a ver, trabajamos esto un poquito. Y se firma como entonces como profesor. ¿Cómo? La firma, digamos, que se utiliza en el caso es como profesora. ¿La firma? Claro. Sí, pues sí. ¿En dónde decís? Cuando uno ABC, Sí, en realidad eso después ya es No importa. distinto. El tema es lo que a vos te permite Título de entrar y empezar al sistema. Exacto. Tanto de gestión pública como de gestión privada. Esto, Claro, ¿eh? sí, sí, Igual. ni hablar. ¿Bien? Justo yo recién estaba consultando porque, bueno, yo no estaba trabajando en educación fuera de lo que mi título me habilitaba. Yo estaba en una institución universitaria, pero no estaba en un lugar donde necesitaba esta capacitación. Y leí sobre los P4, que muchos acá deben saber el tema, y que ahora hay unos cambios. Claro, a ver. ¿No? El P4 a lo que él refiere son los cargos, en realidad P4 la denominación es en el ámbito de educación privada. No sé bien si en el ámbito público se denominan P4 o provisionales, en realidad. El P4 sería la condición. Vamos a suponer que ustedes se presentan para trabajar en una escuela de gestión privada. La escuela los toma a ustedes, pero no los puede tomar como titulares. ¿Por qué? Porque no tienen terminada el tramo de formación docente. Claro. Entonces no están totalmente habilitados a estar frente a alumnos o a poder tomar las horas. Podrían ingresar como suplentes en el caso que ese curso estuviera con un profesor y ustedes en ese caso van a cubrir esas horas, pero de todas maneras están en la condición de P4 porque no están titulados todavía. ¿Bien? En gestión privada hay más dificultad para ocupar cargos siendo P4, porque se nos piden que estén titulados. Nosotros de alguna manera tenemos que dar muestras de que no había alguien como para poder cubrir esas horas. Por eso incluso ahora se trabaja de manera conjunta con lo que es la Secretaría de Asuntos Docentes, y si yo llegara a necesitar cubrir, por ejemplo, horas de NTIC, ¿bien? No consigo un docente, yo puedo elevar el pedido a la Secretaría de Asuntos Docentes, la Secretaría de Asuntos Docentes lo eleva. Si ustedes se meten en la SAD de Mar del Plata, van a ver que dice ver necesidad de profesores en DIPREGEP, dice. Entonces, yo tengo que comprobar o demostrar de alguna manera que yo lo elevé, pedí, pero que no se presentaron profesores, o los profesores tenían incompatibilidad horaria. Había profesores, pero no podían trabajar ese día y ese horario. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Tomar, por ejemplo, a un docente, a un profesional que aún no tiene finalizada su tramo de Por ahí es formación. más común en superior. Superior es más común en En secundario también. En superior son provisionales porque no hay titularidades. Hace muchos años. Ahora hubo una titularización este último tiempo de cargos. En superior, la mayoría, yo en superior soy provisional. Sí, aunque son cargos vacantes, pero soy provisional, porque no hay titularizaciones. Bueno, está más o menos eso como para que vayan teniendo una idea aproximada de cómo sería la dinámica. ¿Bien? O sea, ustedes podrían... ¿Cómo? Exacto, hay que mirar las habilidades. Entonces, por ejemplo, en esta cada uno de ellos tiene un código. ¿Sí? Por ahí no dice preceptor, por ahí aparece PR. ¿Sí? O por ejemplo, yo puedo trabajar como orientadora educacional en los equipos de las escuelas de secundaria y aparece SOE. No, por ahí no me dice orientadora educacional en escuelas secundarias. ¿Bien? Entonces, además hay un sistema en el que uno entra y ve qué quiere decir ese código. Uno lo va buscando esto. Pero bueno, más o menos ya ven dónde es que uno va encontrando qué es lo que puede hacer con su título. Y si no, el tribunal de clasificación, o Luis, que lo orienta perfectamente. Bueno. ¿Era requisito de la inscripción? Seguramente ustedes tuvieron que presentar acá la... No, algunos no lo pidieron. Un abogado se sabe que está habilitado a trabajar. Claro, algunos por ahí es más complejo. Bueno,
¿Está esto? Eran los efectos nada más de que vayamos viendo dónde pedimos tanto los diseños. Eso decía porque viste los que hicieron Bueno, no pueden dar. segundo tema. Yo ayer les mandé con mucho amor, anoche, ya me dijeron que parece que estaban bastante. Bueno, pues lo mandé con mucho amor y mucho entusiasmo. ¿Sí? Listo. Bueno, Lo que cuenta es la intención. exacto, exacto. Ese es otro tema demasiado. Les aseguro que yo, además de la carpeta en la que armé, pero que nunca pude meter el archivo que quería meter en la carpeta, o sea que sería el segundo paso, esa clase me la perdí. Les mandé y yo, a ver, puse todos los nombres de ustedes y mandé el trabajo final. Cuando yo lo reviso en mi casa, que lo mandé tarde, como a las 11:30 de la noche, yo lo logro ver. Pero ahora justamente lo miramos con ella y les aparece la hoja vacía también. Aparece la página del instituto. En la clase 5 modelos de diseño inverso, ahí aparecía desde el trabajo final. Bueno, pero cuando abre el trabajo final, ¿qué pasa? Ahora me fijo. Está vacío. Justo iba a preguntar que no me había quedado clara la consigna sobre ese trabajo de diseño, ahí sería de... No, porque ahora lo vamos a ver el trabajo final. Además es una página web que consiste, claro. Bueno, puedo haber hecho cualquier cosa. Chicos, discúlpenme. Esto que no quede grabado. No pasa nada. Miren, quedamos con Claudia que nos íbamos a juntar y se nos juntamos un día, tomamos unos mates, Fabi, yo te explico cómo es, porque les puedo asegurar que todo el mundo me dice, es facilísimo, vos entras a documentos, haces No, no es facilísimo. No hay que minimizar las cosas. No, yo no la Yo minimizaba para soy que de sea así. área, ¿no? No hay que minimizar nada. Me da mucha bronca no saberlo, no entenderlo y no recordarlo, porque yo por ahí me lo explican y después me lo olvido. Ese es el punto. Pero, no, pero a ver, tengamos presente que hoy lo pude conectar para que se vea. Y antes de venir a Vete que venir, mi marido, que es analista de esos temas, pero no me explica todo. Es muy difícil con la familia. A ver, chicos, retomemos. Bueno, a ver, listo. Retomemos. ¿Tiene calor o frío? Claro, bájenlo un poquito ese para que haga. Sí, acá hace calor. Se puede escanear el código QR y se usa para el celular. La aplicación. Bueno, listo, retomemos. Bueno, a ver. Vamos dispersos hoy. Retomemos, por favor. Esto que les voy a mostrar ahora es para que reveamos lo que vimos hace 15 días atrás, cuando yo les explicaba, cuando veíamos nuevamente, la idea de que nosotros tenemos que trabajar a partir o pensando en el desarrollo de habilidades y de capacidades de los alumnos. ¿Y se acuerdan que les decía que sin interesar o sin importar cuál es el nivel educativo o la materia, las propuestas de los diseños curriculares parten desde las expectativas de logro o desde los objetivos de aprendizaje o indicadores de avances o propósitos, pueden tener diferentes denominaciones, ¿bien? Pero que todas apuntan a lo mismo y que seguramente sea una revisión en los diseños curriculares. De hecho, ya está el diseño curricular nuevo de nivel primario, el nivel secundario, por ejemplo, aún maneja el mismo. Y creo que hay algunos cambios que ya se están viendo también en lo que es la educación superior. Todos van a partir de la misma idea. Y yo se los traje ahora para que no lo pudimos ver, para que veamos esto que no se los comentaba, pero que ahora lo visualicemos. ¿Bien? Acá, por ejemplo, teníamos expectativas de logro sacadas del diseño de matemática de segundo año, que por supuesto están todas escritas en negro, no están en colores, yo les puse los colores, donde podemos visualizar lo que aparece en rojo, que es la primera palabra con que aparece la expectativa de logro. En este caso es una expectativa de logro. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que el secundario, el ciclo básico, primero, segundo y tercero, tiene expectativas de logro. El ciclo superior, cuarto, quinto y sexto, aparecen objetivos de aprendizaje y objetivos de enseñanza. Están separados. ¿Bien? En casi todas las materias, puede haber alguna diferencia, pero en casi todas esta es la regla general de organización de los diseños de ahora. No. Fundamentación es la fundamentación justamente de la materia. ¿Sí? ¿Por qué enseñar matemática en segundo año o en el ciclo básico?
desde qué dinámica, desde qué mirada, desde qué paradigma, es una fundamentación general. Cuarto, quinto y sexto están divididos en objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. Bien, o sea, objetivo de aprendizaje desde la mirada del alumno, objetivo de enseñanza desde lo que el docente debe posicionarse y debe trabajar. Bien, esto voy a decir, es en la mayoría de las materias del secundario, puede haber diferencias igual. Sí, en el de técnica acá aparecen solo los contenidos. En el de técnica, claro, yo te hablo de secundario bachilleratos. Puede ser que el de técnica aparezca de otra manera, pero quizás aparezcan propósitos o tiene en algún sector, en alguna parte tiene que haber algo donde plantea sobre qué, claro. Pero no de cada materia, sino como... En general, bueno, porque posiblemente, que es lo que pasaba años anteriores, uno después lo que hace es hacer una bajada o una selección puntual para el año o para la materia. ¿Bien? Entonces ustedes por ahí van a tener que armar, en el caso de ustedes. ¿Bien? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que plantea en este ejemplo la primera expectativa de logro? Elegir unidades de medición adecuadas a un contexto. Punto suspensivo porque es más larga la expectativa de logro. El rojo justamente me está planteando qué es lo que el alumno debe hacer. El alumno debe elegir. ¿Bien? El verde, unidades de medición, me está hablando del contenido curricular. Y después, adecuadas a un contexto, me está dando como una característica general que me puede servir como para pensar después la propuesta de enseñanza. Entonces, si el alumno tiene que elegir la actividad o la tarea que yo le planifique o piense, va a tener que estar relacionada con el elegir puntualmente. No me está diciendo que el alumno, reconozca unidades de medición o que el alumno desarrolle unidades de medición o compare. Me está diciendo que elija. Eso a mí me va a posicionar como docente desde una perspectiva didáctica pensando una determinada propuesta de enseñanza. El tema que hay que pensar entonces es qué actividades o qué secuencia de actividades van a permitir que los alumnos elijan unidades de medición. Bien, los que son del área de matemática son los que, bueno, por ahí podrán avanzar un poco más en los ejemplos. A lo mejor al momento de que yo estoy planteando esto, ustedes van pensando, entonces este tipo de actividades por ahí no podría ser. En este tipo de actividades quizá tampoco. Quiere decir que si yo tengo que hacer esto, a lo mejor una actividad donde hay una mera repetición y ejercicios nada más, no estaría respondiendo a esto. Bien. La otra dice analizar. Bueno, acá ya hay un punto donde dice, analizar. Con respecto a los contenidos, ¿sobre qué? Sobre conjuntos de los números enteros. ¿Bien? Diferencias y similitudes. O sea, me está diciendo qué es lo que tienen que analizar además. Y después, en cuanto al orden y la densidad. O sea, esta expectativa de logro, a mí como docente, me posiciona en una determinada situación donde me dice qué es lo que los alumnos tienen que hacer, ¿bien? Sobre qué contenidos, y me da algunas pautas, como por ejemplo, tienen que ver con el orden y la densidad. No tienen que analizar otras cuestiones. Acá no me dice analizar unidades de medición. Me dice que analicen esto, que las unidades de medición las elijan. Esto de las expectativas de logro, así como está planteado, ¿qué sucede generalmente? No les dan bolilla. Porque ¿a qué vamos generalmente? Lo que decimos, a los contenidos. ¿Bien? Cuando a mí me dan una materia, generalmente lo que voy a decir es, a ver qué es lo que tengo que enseñar. Bueno, o estos son los contenidos. Entonces, a partir de ahí es donde uno dice que está bien, porque obviamente uno va a trabajar sobre contenido. Uno no va a hablar de cómo está el tiempo, nada más. ¿Sí? Va a trabajar sobre contenido, sobre saberes que han sido elegidos para ser enseñados. Lo que pasa es que desde los nuevos paradigmas, que vuelvo a decir no son tan nuevos, son desde muchos años atrás, muchas décadas atrás, lo que tenemos que pensar es que no solamente hay que construir saberes en los alumnos, sino que hay que desarrollar y construir habilidades y capacidades. ¿Está? Esto que antes por ahí se llamaban procedimientos, o sea, el alumno, y cuando volvemos y retomamos el tema de competencias, no solamente tiene que saber, sino que tiene que saber hacer. Y ese saber hacer está asociado justamente a estas palabritas que aparecen en los diseños, en las expectativas. El otro día, ¿se acuerdan cuando yo traje los diseños, que traje el diseño del segundo año justamente? Yo les mostraba que cada diseño, cada materia no tiene 40 expectativas de logro. O sea que a lo largo del año, no son 7, son 10. Entonces es importante que yo las tenga presentes para que sepa qué es lo que puntualmente se está esperando que yo desarrolle y trabaje con los alumnos. Sí. Perdón, me entra una duda, ¿no? En el ciclo básico
tiene solo las expectativas de logro y en el ciclo superior las diferencias para el docente y para el alumno. De manera general, Claro. hay excepciones. Hay materias que aparecen expectativa de logro, también aparecen propósitos. Pero de manera general. Justo en el diseño de NETICS Sí. están separadas, son de cantidades, o sea, uno no puede hacer una relación Son directa muchas, sí. entre las que son para el docente y las para el alumno, o sea, A veces cuesta, sí, a veces no. o sea, pero sería un trabajo interesante hacer, porque bueno, Sí. tengo estas para el alumno y estas son, Exacto. y empezar Porque la a... lógica sería que si yo como docente tengo estos objetivos, se supone que el alumno tiene estos objetivos también. Claro. ¿Está? Y Lo que pasa es que a lo mejor el del alumno está más posicionado en relación a determinados contenidos y el del docente por ahí está más asociado a ciertas propuestas de enseñanza que se deben planificar o pensar. Claro. Miren, vamos a ver otro ejemplo. Físico-química de nuevo de segundo año. Pues nuevamente, lo que está en rojo tiene que ver con aquella habilidad que el alumno tiene que desarrollar, o sea, tiene que establecer relaciones pertinentes, además no podemos relacionar sin sentido, o sea, pertinente, sobre datos experimentales y modelos teóricos. Bien, no dice, desarrollen o que conozcan, hay expectativas que apuntan al conozcan, o sea, que son netamente conceptuales. Pero acá me está pidiendo que establezcan las relaciones entre estos contenidos. Entonces, yo tengo que pensar propuestas. Si yo, por ejemplo, yo soy la profesora de físico-química y yo trabajara los modelos teóricos y me parara acá en el frente y les dijera, los modelos teóricos son, entonces se relacionan y tienen que ver con esto, y después cuando hacemos esta fórmula y trabajamos con esta vez y aplicamos de esta manera, ¿dónde está? ¿Yo garanticé el establecimiento de relaciones de los alumnos? No. Lo que yo hice fue decir un marco teórico, un desarrollo teórico que lo puedo hacer, que debo hacerlo en determinados momentos, pero ahora viene la propuesta de que sean ellos los que establecen las relaciones. Y yo me acuerdo que me parece que les conté el ejemplo la otra vez. Si yo fuera trabajando con ustedes y a medida que voy hablando, vamos a suponer que uno de los objetivos míos sería que ustedes desarrollen o hagan relaciones, entonces yo voy poniendo, le voy hablando del contenido tanto, entonces lo uno y pongo la flecha y bajo después y después vengo y les hago el círculo y les armo todo un conjunto de relaciones en el pizarrón. Yo posiblemente me vaya de la clase, que es lo que sucede muchas veces, satisfecha o contenta porque dije ya está, lo expliqué, lo relacionamos, lo asociamos, ¿sí? Pero en realidad la que hizo las relaciones fui yo como docente. Y a ustedes se los mostré, las relaciones mías. Hay un tema ¿Bien? muy finito ahí. Sí. Yo me acuerdo de un docente que tenía una personalidad muy fuerte, a mí me aprendí mucho con él, pero aprendí por mi actitud quizás de preguntarle, molestarlo, ¿no? Porque él decía, bueno, ¿todos entendieron? Sí, decía todo el mundo, porque es normal hasta el ciclo superior, Sí. donde hay adultos, quizás sacar la clase de tema, y no darse cuenta que están perdiendo tiempo para ellos, ¿no? Y decirle sí, porque quieren terminar con eso, y bueno, si yo lo doy por entendido, y después lo toma, o lo evalúa, o lo que sea, o sigue, o continúa. Es medio finito eso, porque el docente también un poco se aprovechaba de eso y decía, bueno, entendieron todos, listo, sigo. Y ahí esta cuestión de, no me acuerdo si es solo, con lo cual él dice, bueno, yo no me animo a... Él habla siempre, contesta siempre, pero yo mejor me quedo callado porque él es el que habla. Sí, o siempre va a haber alguien que va a dar respuesta. Claro, entonces yo no quiero... alguien va a responder. Claro, yo no quiero preguntar, es un tema difícil ese. Sí. Es como bueno, que... pero por eso mismo, a ver, yo vuelvo a decirles esto, si de pronto yo doy la clase, no es lo mismo que yo arme este esquema de relaciones conceptuales a que cuando termine la clase de cualquier área, de cualquier materia, yo media hora antes de finalizar, por eso digo, me parece que el ejemplo yo se los había dado ya, yo les diga, bueno, ahora ustedes van a armar una especie de red conceptual con los temas o con los apuntes que ustedes estuvieron tomando de los conceptos que hoy trabajamos en la clase. Y me los voy a llevar y los voy a evaluar, además. Ahí es donde la evaluación, además, forma parte de este proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando aprende el alumno, no cuando llega a la casa y se memoriza los 10 conceptos que dio el docente ese día y después los repite en el examen tradicional, pregunta-respuesta de lo que dijo cada uno. Claro.
finaliza en un momento determinado su clase y dice, bueno, vamos ahora a hacer una integración de esto, y mientras yo iba hablando, iba mencionando o iba escribiendo, vamos a suponer que yo lo estuviera haciendo en este momento y yo dijera relaciones, dijera habilidades cognitivas, desarrollo de capacidades, vamos a suponer que yo les hubiera puesto las palabras, ¿sí? Porque me interesa que las relaciones ustedes las hagan en relación a esto, contenidos, ¿bien? Yo lo hablé, lo expliqué, porque no estamos diciendo fuera la clase magistral, la clase donde el docente expone, explica, sino retomando el video de Melina Furman, y lo que ella decía es, el problema es que es prácticamente lo único que existe en los espacios de educación. Este es el punto. Entonces, terminamos y yo les digo, bueno, ahora entonces ustedes con el apunte que tienen, se juntan de a dos y van a establecer las relaciones conceptuales pertinentes. Para que yo pueda hacer relaciones entre estos conceptos, imagínense ustedes si lo tuvieran que hacer ahora. Vamos a agregarle más palabras. Vamos a poner competencias. Vamos a suponer que yo pongo diseños curriculares, pongo expectativas de logro, ¿sí? Actividades. Imagínense que ustedes tuvieran que hacer una relación ahora. Para poder hacer una relación, ¿ustedes qué necesitarían? Mi apunte. Bien, apuntes. Yo, sin eso no. ¿Qué más? ¿Qué se pondría en juego en ustedes? Memoria comprensiva. Bien, la comprensión, el razonamiento, la jerarquización, no sé, ¿todos estos qué son? Habilidades. Son habilidades. Entonces, es el momento en el que ustedes comenzarían a utilizar el cerebro, que yo digo, son los momentos en que empieza a salir humo de la cabeza, ¿no? Y que uno dice, o sea, para mí, por ejemplo, hacer unas relaciones conceptuales entre estos términos es algo muy simple. Quizá el que no está metido permanentemente en este tema sería algo más complejo, o porque podría ser lo mismo, o porque qué diferencia hay entre esto y esto, cuál sería más importante, cómo los jerarquizaría, cómo los relacionaría. Bueno, en la medida que un alumno va logrando hacer esto, quiere decir que va interpretando y va comprendiendo justamente cuál es el lugar de estos conceptos o de estas palabras. Y vean que no hablamos de ninguna definición. Yo les digo, bueno, a ver qué eran competencias, más allá de que en un momento yo les di la definición de competencia. Claro, el profesor de didáctica nos evalúa con estos mapas, con estas redes. En Rolando. Claro, sí. Bueno, entonces, esto que puede ser una actividad perfectamente aplicada en cualquier nivel educativo, en cualquiera, lo que va a variar es obviamente si el nivel inicial va a tener quizás dibujos, va a tener colores y alguna palabra según la edad de los niños y el avance de ellos, forma parte del proceso, donde hubo un proceso de enseñanza, una actividad que estuvo planificada y pensada, donde hay un proceso de aprendizaje, pero además es donde lo evalúo. Esto me lo llevo. Y con esto los evalúo. Entonces, generalmente llega notas, sí, al secundario lo que pasa. ¿Va con notas? Sí, por supuesto, va con notas. ¿Sí? Claro. O sea, yo lo podría hacer tranquilamente. ¿Por qué no lo hago? Porque en realidad, como vamos a empezar con el trabajo final tiene un poco tiene la aplicación concreta. Todo esto lo vamos a tener que hacer de manera concreta. Y vamos a trabajar desde ahí la evaluación. ¿Bien? Pero ahí es donde, a ver, y no es que yo les digo, bueno, dentro de la semana que viene o el mes que viene, cuando nos veamos, les voy a tomar una evaluación. Y que, bueno, van a entrar todos los conceptos, todas las ideas que digo. ¿Lo puedo hacer? Sí, perfectamente. Puedo decirles, sí, vamos a manejar un marco teórico. Si yo quisiera saber las definiciones de cada uno de estos conceptos, ustedes lo tendrían que haber estudiado. Si lo estudiaron, les va a ir bien. Si no lo estudiaron y lo memorizaron, no les va a ir bien. Por supuesto, ¿van a poder tener material en la mano? Y no. Si yo les digo, ¿qué son habilidades cognitivas? ¿Qué es el desarrollo de capacidades? ¿Qué son los contenidos? No van a tener material en la mano. Ahora, si la intención es decirles, van a trabajar con todo el material en la mano, porque van a establecer relaciones, pueden tener todos los libros del mundo, que si uno esto no lo interpretó, no lo comprendió, no lo miró, no lo pensó, no va a poder establecer las relaciones. Entonces vean la diferencia en las propuestas y ya vamos entrando en evaluación, que son los temas que vamos a abordar en las últimas clases. ¿Y por qué vamos a abordar evaluación si bien la materia tiene que ver con la enseñanza? Porque la evaluación no es ajena al proceso de enseñanza y aprendizaje. No es lineal, no es que yo enseño, ustedes aprenden, entonces después evaluamos. Es un proceso que es constructivo y que
se va dando permanentemente entre interrelaciones. ¿Bien? Bueno, ¿está? Sí. ¿Más o menos? ¿Vamos? ¿Se va siguiendo la idea? Una pregunta, el libro Sí. de Melina Furman que habías recomendado. No, era el video de Melina Furman. Ah, el video. No, sí tenés razón, Un de libro que vamos ciencias a seguir. naturales. ¿Ciencias naturales Sí. el título? No es un libro de ciencias naturales, después se los voy a mostrar. Ah, bueno. Porque lo tengo acá, ahora se me acordaba que se los mostraba. Bueno, después, por ejemplo, el otro ejemplo también, argumenten, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre las ventajas e inconvenientes que plantea la obtención de energía justamente es el contenido a trabajar, necesaria. Y tienen que argumentar sobre algo en particular, no argumenten si están a favor o en contra, sino sobre las ventajas y los inconvenientes, ¿bien? Y a lo mejor si yo me posiciono solo en el concepto de energía y tengo para decir un montón, la energía es y tiene que ver con la energía sustentable y cada vez que tomo este ejemplo, ¿bien? Pero ellos tienen que argumentar. Entonces, ¿cómo o qué actividad pienso para que ellos argumenten? Y una sola vez, con una sola actividad va a ser suficiente, y no, y la argumentación además si la quiero hacer oral, la quiero hacer escrita. Y si la quiero hacer escrita, ¿qué supone que ellos escriban? Es mucho más complejo escribir que hablar. ¿Sí? ¿Y cómo tiene que ser si es escrita y cómo tiene que ser esta escritura? Y ahí me meto en otro tema que tiene que ver con algo que dirán, no, pero el que escribe es el profesor de prácticas del lenguaje. Bueno, no, se escriben en todas las áreas. Y todos debemos trabajar la escritura. ¿Y qué supone que argumente? ¿Y qué características tendría que tener la argumentación? ¿Y yo argumento si corto y pego? ¿Argumento si corto y pego? Y no, quizás está haciendo referencia a ciertos conceptos sobre la energía, pero no estoy argumentando sobre las ventajas y los inconvenientes. Y quizá para poder argumentar yo le tengo que llevar al alumno a que haga un análisis primero entre la situación de la energía A y la situación B, para encontrar justamente y comparar. Entonces, para poder argumentar hay otras habilidades, o sea, es un proceso. Ahora, si yo de pronto me paro acá y vuelvo a decir y hablar sobre la energía, y después le digo, bueno, a ver, argumente, bueno, no, esto seguramente no va a estar alcanzado. Puedo conformarme con eso, pero seguramente no está alcanzado en su profundidad. Vamos a otro, geografía de segundo. Hice de segundo porque era el diseño que tenía, se darán cuenta. Analizar críticamente. Analizar con criterio. Además, no analizar nada más, críticamente. ¿Qué? Organismos interamericanos e internacionales. O sea, analizar críticamente y las relaciones. Después sigue, o sea que además tengo que establecer relaciones. El papel de los organismos, digo, ¿y cómo hago para analizar críticamente? Vuelvo a lo mismo. Si yo me paro acá y digo, bueno, entonces los organismos internacionales, interamericanos, se caracterizan y son y están formados por tal. ¿Está haciendo el alumno un análisis crítico? No. Yo soy la que estoy exponiendo, ustedes aprenderán. Y bueno, después le diré, bueno, ¿qué es el rol de los organismos? Y cómo, y bueno, pero eso no es analizar críticamente. Entonces, una vez más me olvido de las habilidades que tiene que desarrollar el alumno, vuelvo a la clase por ahí magistral, ¿bien? ¿Y cuáles son a veces los errores más frecuentes? Cuando uno por ahí habla de evaluación, los docentes tendemos a decir, sí, yo evalúo desde diferentes modalidades. Les tomo una prueba escrita, porque la prueba escrita tiene que estar. ¿Por qué se dice eso? Porque además el régimen académico de la escuela secundaria establece que una de las instancias tiene que ser escrita. Entonces, ¿con qué asocio automáticamente esto de tiene que ser escrita? Con la evaluación. Con preguntas fácticas, pregunta-respuesta. Pero eso no lo dice el régimen académico. Dice escrita. Yo puedo hacer esto, ¿no? Y dice escrito. ¿No es escrito eso? Es escrito. ¿Bien? Totalmente. O sea, yo estoy evaluando otros aspectos y otras cuestiones. Este es el punto. Por eso es importante que yo primero vea qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que voy a evaluar en consecuencia y cómo. Cómo voy a enseñar y cómo voy a evaluar. ¿Bien? Bueno, a ver, tenemos otros. No tenemos más. Bueno, más o menos se va viendo esto que decimos de trabajar las habilidades cognitivas y las capacidades, desde dónde lo podemos tomar, de cómo esto está expresado puntualmente. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que yo les comentaba el otro día. ¿Ustedes han visto con Rolando modelos de planificaciones? No todavía. Bueno, yo les voy a compartir ahora un modelo. Quizás Rolando pueda trabajarlo, pueda
pueda tomarlo Por o eso no. vamos a hacer la planificación y comprobando para el curso. A ver, ¿qué es el modelo de diseño inverso? Eso es lo que yo ya intenté subirles, este material, que por supuesto no está porque está vacía la carpeta, pero ya va a llegar. ¿Es lo mismo que la currícula invertida? Puede llegar a ser, sí. Sí, ¿quién me habló? Yo, Ah, bien, sí, sí. Vos, la currícula invertida, ¿cómo la presentamos? ¿Qué dices? Conozco un caso de A ver. Francia de un capo que se llama Meyer, que tiene una metodología que programación se da, ¿no? En música también pasa. Se invierte, hay temas que suelen ser más interesantes al final. Y a veces se cree que tiene que estar al final por el orden de toda la currícula y en realidad hacen la experiencia de traer esos temas Sí. desde otro abordaje y es súper enriquecedor. O sea, lo que vos planteás es un orden de contenidos. Sí, hacen eso, cambian y tienen que cambiar la estrategia también y Bien. didáctica. Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Acá cuando hablamos del modelo de diseño inverso tiene que ver con la planificación de la enseñanza. A ver, este concepto está traído de dos autores que se llaman Wiggins y McTighe del año 2005, es este tema, que obviamente si uno googlea se ve que hay un abordaje mucho más intenso o extenso que esto que ustedes van a tener acá. Pero acá están los conceptos fundamentales y principales para que se entienda. ¿Por qué yo hablo del concepto de modelo de diseño inverso? Porque esto está asociado directamente, justamente con esto que venimos hablando. Entonces, si venimos hablando de estas cuestiones que hasta ahora hemos mencionado, compartido y demás, ¿desde dónde partirá, les parece a ustedes, el modelo de diseño inverso? Al final, de lo construiste, Del alumno. el objetivo. Bien, del alumno, del objetivo de qué. ¿Del objetivo de qué? El aprendizaje. Bien, bien, bien. Sí. ¿Del contenido? ¿De evaluación? ¿Del contenido? ¿Qué lugar tendrá? El contenido tiene el lugar final, digamos. ¿Cómo, perdóname? resultado final? De la expectativa de logro. Bien, a ver, todo esto que ustedes están diciendo es lo que desde donde se inicia. Ahora vamos a ver cómo lo denominan ellos. En realidad parto desde lo que yo espero, como primer punto. ¿Bien? ¿Qué lugar ocupará el contenido en esta propuesta? Alumno. El último lugar. El último lugar. Ahora vamos a ver cómo se elige por último el contenido. O sea, a ver, imagínense docentes que toda la vida han trabajado desde un lugar, posicionados en algo totalmente conceptual, donde lógicamente lo primero que ves qué es lo que tengo que dar, y eso también yo lo hago, Ahora lo es. es lo primero que a uno le lleva a decir, a ver qué es lo que tengo que dar, y ahora tener que cambiar un poco el chip y tener que posicionarnos desde otro lugar para que incluso la evaluación esté planteada también dentro de este proceso, partiendo y pensando primero desde qué es lo que espero que los alumnos ¿Qué querés hagan. lograr? Y por último voy a seleccionar los contenidos. Bueno, esto que vamos a ver ahora sí rápidamente. Eso no te da un abanico para ver, por ejemplo, tuve un curso el año pasado, ver cuál fue el resultado y poder modificarlo para este año. Sí, eso que vos estás planteando forma parte del proceso de evaluación. Cuando yo evalúo y me posiciono justamente como un evaluador crítico, lo que voy viendo son los logros, los alcances, la relación entre lo que yo me propuse y lo que finalmente se logró para hacer todas las modificaciones. Esto tiene que ver con la evaluación formativa. Esta es la evaluación formativa, que son los conceptos que vamos a ver. Es un proceso de evaluación donde yo voy viendo justamente en este proceso los avances que se van logrando, los procesos, las dificultades para ir modificando y reestructurando aquello que se trabajó para justamente poder volver nuevamente a generar este círculo y que en definitiva los resultados tengan que ver con lo esperado, con lo pensado. ¿Bien? Bien. O sea, pero esto tiene que ver con el concepto de evaluación formativa. Acá el primer punto es que todo está interrelacionado. ¿Por qué a veces se hace más complejo? Es más fácil, obviamente, al momento de tener que entender todo esto, o de tener que pensar en todo esto que estamos hablando, si yo trabajara como si fueran departamentos o cajas estancas, enseño. ¿Bien? Entonces, yo sé los contenidos, sé lo que después voy a evaluar, pienso en las actividades, pienso en los recursos, bien, pero esta es la enseñanza. Bien. Por otro lado, el alumno va a aprender. Va a aprender. Se supone que yo les voy a enseñar y ustedes van a aprender. Vamos a suponer que yo me posiciono en este paradigma, estoy segura. ¿Bien?
Entonces yo enseño y ustedes aprenden automáticamente, así, porque lo escucho, porque por ósmosis se incorporan todos los conceptos, entienden todas las relaciones y cuando les muestre el trabajo final van a ser todos perfectos porque todos entendieron todo. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Y ahí, ¿qué va a pasar? En esto que mencioné, ¿cuál es su nombre? Juan. Que mencionaba Juan. Como docente, me voy a posicionar y voy a decir, uy, la pucha, yo debería haber trabajado antes esto con ellos. Yo tendría que haber ido dando propuestas cortas para que ellos la vayan, ojalá que no, pero puede ser una opción, una posibilidad, ¿no? Que cuando yo retome con otros grupos la materia, yo me encuentre con que tengo que hacer ajustes en las propuestas, porque si bien vamos a hacer este trabajo final de acá hasta que terminemos la cursada y lo vamos a ir trabajando en conjunto, y por supuesto ustedes necesitaban ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertos temas como para empezar a posicionar. No es lo mismo si el trabajo final yo se los presento el primer día, que ahora cuando lo vayamos leyendo, algunos van a decir, ah, entonces esto debería ir por este lado, ah, entonces acá voy a tener que tener en cuenta estos temas, ¿sí? Voy a tener que pensar desde este lado las habilidades. O sea, hay ciertos saberes de parte de ustedes que les va a permitir posicionarse en este trabajo final. Lo que puede suceder es que cada uno se va a posicionar en un lugar distinto. Algunos van a decir, no tengo ni idea de lo que hay que hacer, en el horno, no tengo ni idea. Otros van a decir, ah, no, está bien, esto va a ir por este lado. El tema es que lo vamos a ir construyendo en conjunto. Entonces me decía, no es lo mismo pararse desde yo lo enseño, ustedes lo aprenden, y por último lo que voy a hacer es evaluar. Listo, el día tanto es la evaluación, lean todo lo que nosotros vimos y se supone que ustedes lo aprendieron. ¿Bien? El tema es que justamente es todo lo contrario, todo lo que venimos hablando permanentemente y compartiendo está permanentemente interrelacionado. Por eso es muy difícil que nosotros, si bien uno tiene que tener un orden para poder trabajar, para poder compartir ciertos saberes, pero cuando hablamos de evaluación, que si bien va a ser lo último que veamos, está completamente relacionado con lo primero que hemos hablado en las primeras clases, que son las habilidades, las capacidades, las expectativas de logro. O sea, si yo lo que quiero, si lo sacamos, es que ellos analicen, yo tengo que generar propuestas que apunten a que analicen, pero tengo que evaluar haciendo un análisis, para que ellos puedan analizar también. ¿Bien? ¿Va? Entonces ahí es donde se vuelve lo complejo. Porque uno está muy apegado, muy acostumbrado, sobre todo por ahí en algunas formaciones más que en otras, que esto es lineal. Primero trabajo esto, pero trabajo la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, listo, rindo por final, se terminó la historia. Y la nota estará en relación a cuánto recordé o cuánto aprendí de esto. ¿Bien? Bueno, este proceso o este modelo justamente de diseño inverso plantea todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es el desafío que ellos plantean primero? Estos son los 5 pasos que ellos dicen o que plantean que debería tener una planificación del proceso de enseñanza y de aprendizaje y de evaluación. Primer punto, dice, definición de las metas de aprendizaje o resultados esperados. ¿Ah? Ahora vamos a ir viendo cada uno. 2. Identificación de evidencias del logro de esos aprendizajes, me falta la coma, que se espera que los alumnos alcancen. Voy a corregir para mandárselos, Y aquí le falta. 3. Definición de las actividades de aprendizaje que llevarán a esas metas propuestas. 4. Identificación de recursos necesarios para poner en juego esas actividades. 5. Definición de los contenidos a abordar. ¿Cómo? Si en realidad yo parto desde abajo del todo, los días que no se tientan en arrancar por el final. Ah, ¿qué modelo inverso ni modelo inverso? Vamos, busquemos qué es lo que tengo que enseñar y punto. Y acá justamente planteando todo al revés. Bueno, este es el formato, ahora vamos a ver el trabajo final sobre lo que ustedes van a tener que trabajar. O sea, lo que van a construir y elaborar, que puede ser de manera individual o en parejas, va a ser justamente un proceso o una planificación o un trabajo final de modelo inverso. ¿Está? E incluso tienen algunas preguntas también que después yo les hago en el trabajo como para ver realmente qué pasa con los contenidos y a ver, incluso quiero saber, quiero que ustedes a mí me den una devolución de cómo se sintieron después de hacer este trabajo también. Porque para mí esto va a ser importante como para después justamente en este marco de evaluación formativa ir viendo qué ajustes habría que hacer al trabajo.
¿Bien? Bueno, vamos por el punto 1. Vamos de a poco. Definición de las metas de aprendizaje o resultados esperados. O sea, quiere decir que yo primero, como docente, lo que tengo que tener en claro qué es. Esto ustedes que sean los objetivos, qué espero del alumno. ¿Se acuerdan que yo les había dado una palabra en un momento? 2 palabras eran. Que cuando el docente comienza a enseñar, ¿qué es lo primero que tendría que tener presente? Si no es el contenido, bien. ¿Y se acuerdan que le llamábamos de alguna manera? O sea, el docente tiene una intencionalidad pedagógica. Bien, yo tengo una intencionalidad y a partir de ahí que voy gestando una manera de trabajar y de abordar el proceso de enseñanza. Para que esa intencionalidad se cumpla, si mi intencionalidad es que ustedes sepan mucho sobre la enseñanza, bueno, las clases magistrales, pregunta-respuesta, que ustedes digan va a ser suficiente. ¿Bien? Bueno, esto tiene que ver un poco con esto de lo que yo espero como metas de aprendizaje o como los resultados, ¿no? ¿Qué espero que el alumno? Vuelvo a decir lo mismo, si mi objetivo, mi meta es que el alumno sepa mucho, trabajaré de una forma. Si es que desarrolle habilidades o capacidades cognitivas, va a ser de otra forma. Entonces, algunas cuestiones, ustedes cuando vean el material van a ver que hay un poco más explicado, pero algunas cuestiones generales. Resultados que se desean aprender, ¿sí? ¿Qué es lo que yo espero que el alumno aprenda, en definitiva? Entonces esto puede estar asociado, como decía recién, a que sepa tanto de esto, a que desarrolle habilidades, a que desarrolle competencias. Para poder tener en cuenta esto, por ejemplo, yo tengo que analizar mis propuestas del diseño curricular en términos de expectativas de logro o objetivos de aprendizaje. O sea, ven que esto está asociado a esto que veíamos hace un ratito de las expectativas de logro. La intencionalidad, yo puedo tener una gran intencionalidad, pero el diseño curricular me marca una línea de trabajo, sino para que haya un diseño. Lo que no quiere decir que yo pueda ampliarlo después y pueda superar todo esto también. Quiere decir que el diseño lo tengo que mirar, lo tengo que analizar. Miren lo que me dice. No lo tengo que leer, lo tengo que analizar al diseño, perdón. Lo tengo que analizar. Porque ¿qué sucede muchas veces? ¿Qué sucede muchas veces? Que yo no tengo en realidad una intencionalidad clara. ¿Sí? Entonces al diseño lo que hago es abrir y justamente volver a lo mismo, volver a los contenidos. Entonces no analizo el diseño curricular. Y después, ¿qué es lo que los alumnos deberían saber, deberían hacer? ¿Bien? Esto en términos de las metas de aprendizaje, que por lo tanto tiene que ver con las propuestas de enseñanza y los resultados que espero. ¿Está? Bien, vayan pensando que esto va a formar parte del trabajo final, Bueno, 2. Ahora sí, identificación de evidencias del logro. Se nota que lo copié. Lo copié, no lo escribí. De esos aprendizajes que se espera que los alumnos alcancen. Estamos en el óptimo. A ver, yo quiero que ellos alcancen esto. Tengo una intencionalidad. Esto es lo que me propongo. Estas metas. ¿Sí? Esto es lo que me propongo. Bien. ¿Cómo sé que lo lograron? ¿Sin evaluar? Ah, bueno, acá entra el tema. Acá entra el tema. Quiere decir que si yo sé, ¿cómo me voy a dar cuenta yo que ustedes alcanzan determinados propósitos míos? ¿Bien? Volvemos a lo mismo. Si únicamente mi intención es que ustedes sepan los conceptos, ¿yo cómo me voy a dar cuenta? Bien, evaluando cómo. A la pregunta-respuesta. Yo les pregunto. Sí, saben, no saben, estudiaron más, estudiaron menos. Lo recuerdan de alguna manera. Lo recuerdan, memorizan. Es un aprendizaje memorístico. Ahora, de ahí que eso lo puedan bajar a una situación concreta, práctica, como el día de mañana ustedes se van a enfrentar en un aula, es otro desafío, es otro tema. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de las evidencias, entramos ya en terrenos de evaluación. ¿Cómo mantener el terreno de evaluación si la evaluación es lo último? Imposible. Bueno, no, vean que no. Vean que ya empezamos a pensar en qué aspectos, qué cuestiones, criterios de evaluación e indicadores que vamos a ver a partir de ahora son aquellos que a mí me permite ver justamente que el alumno logró o alcanzó o desarrolló aquello que yo me propuse como meta, como intencionalidad y que me propuse justamente como resultado, o esperaba este resultado. ¿Vamos? ¿Más o menos? ¿Mucho lío? ¿Cómo? ¿Mucho lío hasta ahora? No entiendo cómo.
Bueno, espere, no sea ansioso. Bien, ¿qué podemos aceptar como evidencia de esos logros? Y por último esto, recuerden esto, criterios e indicadores. Ya vamos a ver que no es lo mismo, pero que es lo que me va a marcar el rumbo a mí. ¿Está? Bueno. 3. Definición de las actividades de aprendizaje que llevarán a esas metas propuestas. Volvemos a lo mismo, tenemos metas, tenemos resultados esperados, una intencionalidad, objetivos, llámenle como quieran, expectativas de logro, propósitos, como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Qué cuestiones, qué aspectos son los que a mí me va a permitir ver que el alumno realmente alcanzó, logró, desarrolló, amplió esto? Es lo que yo estaba esperando. Bien, en tercer lugar, entonces, ¿qué actividades, qué propuestas? Entonces, actividades, secuencias, recursos para alcanzar las metas de aprendizaje. Vean que volvemos al principio. Y volvemos a los ejemplos que yo decía, si el objetivo, la meta es que ellos analicen, bueno, ¿qué secuencia, qué actividad, qué recursos yo voy a utilizar para que el alumno analice? Entonces, si yo quiero que analice, y si yo me paro y vuelvo al ejemplo donde yo armaba la red conceptual, y yo después suponía que ustedes habían relacionado. Pero en realidad lo que relacioné fui yo. Y creo que porque yo lo hice, ustedes lo incorporaron. Entonces tengo que gestar una actividad en la que en realidad relacionen ustedes, no relacioné yo. ¿Vamos? ¿Bien? ¿Sí? Me miran como... ¿Era tan complejo? No es complejo. ¿Qué sería? Una intervención didáctica, más o menos. Ah, pues estas 3 también. ¿Cómo? ¿Sería como una intervención didáctica? ¿Esto? ¿Esta parte? Sí, es la intervención puntual. En realidad todo es intervención didáctica. Vos intervenís en todos los puntos. Lo que acabo de pensar puntualmente es cuál es la propuesta de enseñanza. Este ejemplo que yo les daba recién, por eso yo les digo, a medida que les voy tirando ejemplos, vayan registrándolos ustedes, porque les pueden dar cierta idea para profundizar resúmenes con algunas que ustedes vean. Es una intervención, es una propuesta, es una actividad. ¿Bien? Donde yo de pronto puedo entrar al aula, y creo que lo que se los hice a la mímica. Yo entro al aula un día determinado, y igual tenía menos el otro día, la última vez. Entro al aula y les digo, bueno, miren, hoy justamente ustedes van a hacer una toma de apuntes. ¿Por qué van a hacer la toma de apuntes? Primero porque va a hacer que todos ustedes estén prestando atención. Primer punto, a favor de la toma de apuntes. Si yo no presto atención, no puedo tomar apuntes. O sea que por más que yo, mi mente se vaya, o me canse, me aburra, o lo que sea, me veo obligado a tener que tomar apuntes. ¿Bien? Mientras yo voy a desarrollar los temas, mientras hablemos, porque voy a hacer una exposición de los conceptos, yo les voy a ir escribiendo en este margen del pizarrón los temas o los conceptos fundamentales que no deben faltar en la toma de apuntes de ustedes. ¿Bien? Lo que después van a hacer cuando terminemos la clase es revisar esos apuntes y van a hacer una red conceptual. ¿Sí? Media hora antes de terminar la clase, 40 minutos, 45 minutos. ¿Bien? Esa vez lo voy a llevar y ustedes lo van a evaluar. Lo voy a evaluar, va a ser una instancia de evaluación. ¿Qué cosas o qué aspectos, qué cuestiones voy a tener en cuenta? Y ahí estoy hablando de las evidencias. Voy a tener en cuenta, por ejemplo, que en la toma de apuntes se hayan incluido todos los conceptos que yo consideré que eran los más importantes, que en la red conceptual se hayan incluido esos conceptos, que la toma de apuntes sea ordenada y que vaya incorporando y nucleándose los temas, o sea que no es que primero hablo de esto, después corto y con otra cosa, después, sino que hay una interrelación entre todos los temas abordados, ¿sí? Y que haya una relación jerárquica coherente en la red conceptual. Esto que yo les acabo de dar son indicadores de evaluación. Cada uno de estos indicadores va a tener una calificación. ¿Bien? Pero yo entonces los doy de antemano. Ustedes además ya saben qué es lo que se espera. Distinto es que yo haga todo este proceso, se los traiga la semana siguiente y digo, vos no probaste. ¿Y cómo no probé? ¿Pero por qué? No, bueno, porque vos no estableciste las relaciones, porque la no, pero si yo escribí todo. Bueno, ahí es donde empieza el problema de la evaluación. Ese es el problema de la evaluación. No hay una claridad de qué es lo que espero que el alumno logre. Pero a veces no está la claridad porque ni yo como docente sé que lo quiero lograr, que espero, cuál es la intención. La aplicación de un sistema metodológico. A ver, vamos por uno, vamos. A ver, acá, primero, sí. Es la aplicación del sistema metodológico.
¿no? Sí, sí. Que vos vas en este caso vas de la evaluación, que es la parte dinámica de lo que le explicaste, a lo estático, que sería el contenido que le explicaste para que se Exacto. evalúe. El contenido en ese caso sería una excusa, un recurso. Claro. Yo puedo trabajar con este sistema, con esta manera, de esta manera, trabajando con el contenido de cualquier área. No importa cuál es el área. ¿Bien? Sí. No, que hay un ejemplo concreto que otra vez mencionaste, que es las preguntas cognitivas, ¿no? Que uno puede decir, considera que estos dos conceptos se relacionan, y si deja la pregunta ahí, y el alumno solo contesta sí o no, es correcto. No puede uno después venir y decirle que es incorrecto porque uno no especificó que tiene que fundamentar, no es claro digamos el concepto. Bueno, a ver, generalmente en las evaluaciones hoy en día lo que sucede es que no hay indicadores de evaluación. Por eso después vamos a profundizar sobre lo que es el criterio de evaluación y lo que es el indicador de evaluación, que además son cosas diferentes también. A ver, todo esto de lo que venimos hablando, obviamente no es un proceso de trabajo sencillo. Primero piensen que es posicionarnos ante un paradigma donde el alumno realmente es protagonista de su propio proceso de aprendizaje, porque además, después, ¿qué otra cuestión es importante acá? Bueno, ¿qué tipo de actividades es la que estamos o la que pensamos? ¿Sí? Cuando yo digo que el alumno es protagonista, quiere decir que el alumno piensa, que el alumno es el que resuelve, es el que analiza, es el que conjetura, es cuando, como dice Melina Furman, lo pongo en la situación de pensar justamente al alumno. No de un repetidor mecánico de ciertos conceptos. Entonces, esto es claro, cuando ustedes profundicen sobre los paradigmas en educación con respecto al aprendizaje, y esto me remite al primer encuentro que tuvimos, ¿se acuerdan cuando yo les hablaba de esto que tiene que ver con el conductismo, y esto que tiene que ver con el construir, con el cognitivismo, que son dos posturas totalmente antagónicas? Bien, bueno, ya estamos posicionados en un paradigma donde el alumno justamente construye, activa, o sea que es activo, pero activo mentalmente. Y acá es donde también tenemos que ser muy prudentes, porque yo podría decirles a ustedes, júntense ahora en grupo y traten y vamos a hacer una propuesta, y si yo lo miro desde afuera y lo observo, o cualquiera lo observa, es lo que pasó durante mucho tiempo. Podría decir, qué bien, trabajan en grupo, socializan, intercambian ideas y opiniones, y bien sabemos cuando trabajan 4, trabajan uno y los 3 aparecen con nombre y apellido, y el resto no tiene ni idea de El otro día la torre más alta claramente fue un trabajo. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Ustedes tuvieron que hacer eso y seguramente, si eran de acuerdo, posiblemente, por ejemplo, a ver. Acá lo reconoce la derrota. Si a mí me hubieran puesto a tener que hacer eso, yo seguramente me hubiera quedado en una actitud más pasiva y hubiera dejado que otros intervinieran. Además, ¿por qué? Porque tiene que ver con personalidades también, tiene que ver, o sea, quizás porque es un tema que a mí sí me hubiese ocurrido, porque yo para eso no tengo imaginación, creatividad, para eso no lo tengo. ¿Sí? Entonces yo por ahí me hubiera quedado y me hubiera dicho, no, mira, vean ustedes cómo lo hacen. Total, yo, si a ustedes les parece que la tengo que hacer torcida, está bien. La tengo que hacer, está bien, no hay problema. Acá con la psicología ganamos. Bueno, pero yo hubiera confiado en el arquitecto, me he hecho como hacerlo. Tenemos dos. Teníamos también. Acá se están peleando el título. Ellos no quisieron reconocerlo, pero está todo certificado y nosotros... Está filmado. Sí, ganamos. Está filmado. Bien, bueno. Bien. A ver. Y saben, por ejemplo, ahí también, o sea, el ganar. ¿En función de qué vos decís que ganar? ¿En función de qué? El indicador de más alto. Bueno, ahí está. Ese sería el indicador de evaluación. Listo, ya está. Si la pauta era que era el más alto. El más alto que se mantuviera en pie. Bueno, es como la pregunta que acabo de dar de ejemplo. bueno, ahí está. Ahí tienen. Excelente lo que hicieron con Rolando. Ahí tienen un ejemplo claro de dónde definir quién fue el que ganó en realidad. Porque si la consigna, que tendría que ser clara, aunque él hubiera dicho que es el indicador de evaluación, pero hay una pauta clara de que es la torre más alta, pero que además se mantuviera firme. No, solo la más alta. Bueno, yo no miré lo que ustedes, pero lo de abajo no estaban así. O sea, no tiene que ver
Entonces, Sabemos quién no ganó el premio. ahí ven justamente cómo hay indicios para mí como docente, ¿sí? Yo podría haber entrado a la clase, podría haberle dicho a Rolando cuál era la consigna y bueno, cuál era el grupo que iba a ganar. Entonces él me hubiera dicho, bueno, el que hacía la torre más alta, pero además se mantenía derecha. Bien, perfecto. Acá tenemos un Yo, sin haber estado en la clase, podría haber dicho, bueno, es esta. Pero ¿por qué podría haber dicho es esta sin haber estado en la clase de Rolando, sin saber por qué tema está? Porque me dio no, pero porque me dio las pautas, me dio las consignas, el indicador. Eso, bueno, eso que ustedes vieron, justamente son los indicios que a mí me permiten ver cuál es el resultado del alumno. ¿Qué es lo que se llegó? ¿Qué es lo que se logró? Ahí tienen indicios. Son indicios, indicadores. Sí, yo digo indicios porque tomando lo que hablaba acá, un poco lo que ponía en la diapositiva. Son indicadores, a mí me indica justamente que eso está logrado o que está alcanzado. ¿Sí? Bueno, a ver. Porque tenemos 12:30. Vamos ahora al trabajo final. Bueno, a ver, el trabajo práctico, que yo se lo mandé, si ustedes no lo recibieron, el problema de ustedes. Yo de que se arreglan ustedes. No sé. Bueno, a ver. Trabajo práctico. A partir de la semana que viene empezamos a trabajar. Empezamos con evaluación, sí. Empezamos, o sea, vamos a tener una parte que va a ser teórica porque tenemos que trabajar conceptos de evaluación, pero traigan, ya empiecen a traer el material, piensen con quién lo van a hacer, piensen sobre qué materia, recuerden que era 2, de a 1, ¿bien? Empezamos a trabajarlo acá. Es conveniente que elijamos un diseño en el cual nosotros... Sí. Bueno, primero, ¿qué dice? A ver, dice, queridos alumnos, vamos camino al trabajo final. O el objetivo del trabajo, diseñar una propuesta de enseñanza y de evaluación sustentada en los marcos teóricos abordados en la cursada. ¿Bien? Y hay una frase, primero, que dice, uno debería invertir más tiempo en pensar cómo debo enseñar el contenido de mi clase. No, perdón, estoy leyendo porque no veo. Yo tampoco. No veo ni de lejos ni de cerca, entonces me pongo los lentes. Bueno, a ver, si me pongo los lentes no lo alcanzo a ver igual. Ese es el problema. No, de terror. A ver, uno debería invertir más tiempo en pensar ¿cómo debo enseñar el contenido de mi clase? Un ejercicio posible es pensar qué y cómo enseñar si solo tengo una única oportunidad de dar clase a estos estudiantes. Vamos de vuelta. Uno debería invertir más tiempo en pensar ¿cómo debo enseñar el contenido de mi clase? Un ejercicio posible, justamente para ver cómo lo enseño, es pensar qué y cómo enseñar si solo tengo una única oportunidad de dar clases a estos estudiantes. Una única oportunidad, no tengo más. Lo único que es un encuentro. Nada más. ¿Bien? ¿De algo específico o de cualquier cosa? No, es una frase. Algo de cualquier frase, no tampoco para que nos matemos, claro, es una paradoja. Lo que pasa es que si uno pensara en que únicamente tengo una única oportunidad, yo esa oportunidad no la puedo desaprovechar. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo tengo que llegar explosivo? Exacto. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Bien? Bueno. A ver. Seguimos. El trabajo se puede realizar en parejas o individualmente. Debe ser entregado antes de la última clase cursada. ¿Sí? Durante los encuentros se avanzará en las consultas, resoluciones, revisiones, etc. Tener en cuenta los indicadores de evaluación presentados que facilitarán la tarea como guía de lo que se espera que el alumno alcance o logre. Manos a la obra. Primer punto. Por favor, no es chino básico, Pero bueno, que parezca que sí, pero no lo es. Primer punto. Elegir una materia de su incumbencia.
Leer el diseño curricular correspondiente y seleccionar una expectativa de logro o objetivo de aprendizaje. Identificar en la misma la habilidad cognitiva que se busca que el alumno desarrolle. Será de ayuda el power de la clase número 4, que no está subido, pero sé que le conté recién, donde se observan los objetivos de aprendizaje de los diseños del nivel secundario. Esto no tiene complicación. Esto es fácil. Superior también. De lo que ustedes tomen, sí, de lo que ustedes tomen. Este es el ejemplo de secundario, pero lo que ustedes tomen. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer puntualmente ahí? Definir las metas de aprendizaje, resultados esperados en términos de habilidades cognitivas. Ejemplo, el alumno deberá analizar y sintetizar, relacionar las causas A y B. ¿Está? Recuerden que estamos posicionados en el modelo de diseño inverso. Entonces, ¿qué es lo que esperamos que el alumno logre? Alguno podría decirme que sepa, que conozca. Bueno, no está dentro del marco que hemos trabajado en la materia, entonces no estaría correctamente en este momento. Bueno, punto 2. Una vez definidas las metas y ya establecido qué esperamos que los alumnos desarrollen en términos de habilidades cognitivas, se los hice como un cuento el trabajo final, ¿eh? No, pero está bien. Bien, para que no queden dudas, para que vayamos avanzando. Bueno, una vez definidas las metas, ya establecido qué esperamos que los alumnos desarrollen en términos de habilidades cognitivas, nos adentramos a determinar las evidencias de logro. Es decir, como refiere el marco conceptual del modelo de diseño inverso, nos posicionamos primero como evaluadores, esto es lo que vos decías hoy, antes de diseñar la propuesta de enseñanza, cosa que no ocurre actualmente. Entonces, a pensar, ¿cómo nos damos cuenta que nuestros alumnos lograron lo que nos propusimos? ¿Alcanzaron esos resultados esperados? ¿Qué criterios, indicadores de evaluación definiremos para corregir la tarea, actividad llevada a cabo por ellos? El ejemplo es aquí, por ejemplo, un ejemplo es aquí. Yo tomo apuntes, reconceptual. 3, ¿avanzamos? Vamos. Ahora es el momento de pensar, planificar, organizar las actividades, las tareas, la propuesta pedagógica. Hoy decías, vos le dabas un nombre. Intervención didáctica. ¿Bien? Si bien intervenimos en todo el proceso, pero vamos a suponer que es el momento de la intervención didáctica. ¿Qué vamos a tener en cuenta para esto? Lo que nos propusimos en el punto 1, justamente. Es decir, si yo espero que el alumno analice y sintetice en principio y luego de esa síntesis reformule conceptos o genere una situación problematizadora, las actividades planteadas como docentes en el aula deben estar en concordancia con esto. Es decir, dije 2 veces, puse decir. Si únicamente me posiciono como profesor en una clase magistral y me conformo con que los alumnos conozcan el contenido, posiblemente no se logren los resultados esperados porque las habilidades cognitivas deben ser experimentadas al alumno y hay que enseñarle a pensar. ¿Está? ¿Va? Bien. Entonces, llegó el momento de pensar la propuesta pedagógica, usar la imaginación y la creatividad. Porque después ahí ese punto donde uno dice, bueno, ustedes ya sé que hagan un trabajo práctico. Pregunta. Sí, si el trabajo práctico está muy bien organizado, perfecto. Pero generalmente esto queda en el trabajo práctico. Sí, que todos conocemos. Organicen una secuencia para 2 clases con actividades, tareas, acciones por parte de los alumnos en consonancia con el marco teórico abordado en la materia, que alcance el punto 1 y se puedan apreciar con lo definido en el punto 2. Yo les estoy haciendo la relación, porque pensé en darles a ustedes la opción de hacerlo. Les dije, no, voy a Gracias. voy a tratar de ir a ver si orientándolo un poco más, porque total lo que en realidad lo importante acá es lo que se piensa, porque ustedes ponen como propuesta concreta. Bien, y B, seleccionen los recursos. 4. De acuerdo a lo propuesto hasta ahora, ¿cuál o cuáles o cómo serían sus intervenciones en el aula? Pueden pensarse en relación a orientaciones que brindaría a los alumnos, preguntas que les realizarían, etc. El último punto. Ahora vamos a organizar, no era el último. Ahora vamos a organizar un instrumento de evaluación. El mismo debe estar organizado a partir de preguntas de comprensión de orden cognitivo superior y metacognitiva. Pueden ayudarse con el power de la clase 3, donde hay ejemplos. Que tampoco está subida. A ver, punto. Organizan una escala de valoración o lista de cotejo con indicadores en ambos casos. Esto lo vamos a ver. Por eso para ir a decir, la lista de cotejo, vamos a ver esto de evaluación. 6. Finalmente, están en condiciones de seleccionar el o los contenidos a enseñar. Porque como están desesperados por ver qué,
Porque uno dice, pero ¿cómo lo pienso si todavía no sé qué? Bueno, justamente, no hagan trampa, ¿eh? Y después cuando ves los contenidos te das cuenta que todo lo que pusiste no lo puedes hacer. Bueno, No, pero sí, tenés- no es un proceso medio No, porque dialéctico. teniendo las Es un orientaciones proceso medio dialéctico, vos tenés en cuenta los contenidos. Y vos ya sabés, obviamente. Claro, sabés lo que vas a hacer. Obviamente. hay algo que Lo que pasa es que ahora La veamos. diversión de ella. Veamos, Esa va a ser tu diversión, digamos. Claro. es prueba y error. Sí. En el diseño yo tengo objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. O sea que si yo tomo y hago relación entre estos dos, ya tengo un camino bastante sin haber visto contenido, que está en la otra página. De hecho, la expectativa de logro para el que vos elijas el objetivo te va a dar una idea de qué propuesta podés hacer. Hay que leerlo todo. Hay que No, hay que cambiar el primer punto, profe. Sale con Profe. el logro y después defino el contenido específico. Bueno, Hay que cambiar el primer punto, no hay que leer todo el diseño. Hay Ah. que leer hasta la página de objetivo No. de mensaje. No. Y si no, vamos a hacer trampa. Bueno, último punto, opiniones. Opiniones. Un punto que no va a ser evaluado por mí, porque cada uno puede pensar diferente. ¿Bien? Lo pensado en el punto 1, 2 y 3, ¿podría aplicarse a otros contenidos curriculares? ¿Por qué? Bueno, un poco preguntándole a ustedes, ¿no? Esto de que estábamos hablando recién. Y después, ¿cómo le resultó la realización de ese trabajo? ¿Qué destacaría del mismo y qué modificaría? Por favor, cuando tengan que poner como los resultados sean respetuosos al menos. ¿Eh? Muy buena, claro. Sí, hay que ser. Digan, a ver, no. Con honestidad, porque este es el proceso justamente que a mí me permite evaluar también cómo fue el proceso de trabajo, rever y reacomodar algunas cuestiones. En caso de que sea en grupo, cada uno contesta esas preguntas. Sí, si hay una opinión diferente cada uno, sí. Pero si Sí, el grupo te- sí. Grupo de a 2, ¿eh? Grupo de a 2. Yo ya tengo grupo. ¿De acuerdo o te pones de acuerdo? Te pones de acuerdo. No de acuerdo. Creo que la quinta hora. Me parece que la quinta hora. Vamos a estar condicionados. Eran 3 clases. Hay que meter en no sé qué día, pero son 8 clases, quedarían 3. Y te podemos ir subiendo lo que es para la forma Sí, pueden ir haciendo microsíntesis. Bueno, escuchen, último. Lo que tienen acá son indicadores de evaluación. ¿Bien? Ustedes van a ver, justamente, a ver, escuchen, ya lo dejo. Van a ver justamente qué cuestiones son las en las que yo pongo como docente la mirada. Es más, ustedes pueden decir, porque van a ver la calificación que tiene, una vale 2, otra 3, otra 3, otra 2, justamente aquella que vale 3 para mí tiene una impronta mayor. En realidad todas para mí son importantes, pero bueno, hay que reorganizar la calificación para que todo dé un 10, por ejemplo. ¿Puedo hacer una pregunta que me hacen siempre? ¿Cuántos se aprueban? ¿Cuántos aprueban? ¿Cuándo lo recuperamos? Mira, yo les voy a decir una cosa. A mí, ¿Puedo recursar? en realidad, a ver, no. Yo le pongo una nota. A mí me hubiera encantado hacer una escala de valoración. Y quizás incluso yo después la haga. No llegué honestamente a hacer la escala de valoración, que cuando veamos que es mucho más interesante que por ahí poner el indicador con una calificación nada más. En realidad todos tienen que tener nosotros aprobados su trabajo. Todos. No importa si es un uno quiere decir que nada de esto se ha logrado. Yo podría poner los indicadores y si en realidad los 4 indicadores tienen que estar alcanzados. ¿Bien? Porque además, como es una actividad que tiene relaciones permanentes, si hay una que no está, las otras van a estar trabadas. Además, esto de poder hacer un seguimiento también implica que podamos ir corrigiendo la No, totalmente, por eso. Entonces, ya a partir de la semana que viene vamos a empezar con algo de evaluación, pero ya vaya un momento a decir, chicos, que nos saquen los trabajos y avancemos. Y me parece que también para ustedes va a ser mucho más rico que sea vivo y en directo, que sea por correo electrónico. ¿Bien? Bien, entonces, traigan ya los diseños, traigan si tienen ideas ya, así vamos avanzando sobre eso. ¿Está? ¿Bien? más práctico y más... Bien. Sí. Prometo que para la próxima está todo subido, prometo. Te lo voy prometiendo hace mucho. ¿Mañana? No. Para el mes que viene. Bueno, ¿hay alguna inquietud? Hasta la próxima no trabajamos con esto porque
Si ustedes quieren, yo trabajo, se los voy a subir, voy a hacer que llegue. Si ustedes ya quieren venir avanzando, sí. Sí. Claro. Piensen que tienen